Muy buenos días, estimados amigos y hermanos. Que sea una mañana llena de bendiciones a través de los mensajes de esperanza que entregaremos en el programa de hoy. Agradecemos como siempre su sintonía y nos alegramos de contar con ustedes cada semana, lo cual nos motiva para preparar cada semana un nuevo culto de adoración. Los invito a que pidamos la dirección de Dios en esta hora. Oremos. Padre nuestro, que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, gracias te damos por tus cuidados. Gracias te damos, Padre amado, por este nuevo sábado que nos das. Gracias, Padre amado, por tu bendición y por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. En esta mañana queremos pedirte, Padre amado, que te quedes con cada amigo, con cada hermano allí en el lugar donde va a haber este programa. Que tu presencia esté en medio de ellos y también en cada uno de nosotros. Acompáñanos y bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos, damos inicio a un nuevo culto de adoración. Saludamos a todos quienes ya se integran a nuestra sintonía el día de hoy. Los días ya comienzan a estar más fríos acá en Santiago, al menos si la temperatura hace que nos mantengamos un poco más abrigados. Más en los países del hemisferio sur. Queremos enviar un saludo a los amigos que nos ven desde distintos países. Hoy saludamos a los amigos de Venezuela, de Colombia, República Dominicana, Brasil, México, Cuba, Estados Unidos, España y Portugal. Y por supuesto, a todos quienes nos ven desde la República de Chile. Queremos informar a quienes asisten regularmente de manera presencial al culto joven de nuestra iglesia que a partir de hoy, 22 de abril, el nuevo horario de invierno de culto joven es a las 18:30 horas. Para que hagas planes y asistas a un nuevo e interesante programa preparado por nuestros jóvenes. Hoy en nuestro programa seguiremos avanzando con el estudio de la Biblia en nuestro espacio de la Escuela Sabática y nos informaremos de lo que está haciendo la Iglesia Adventista alrededor del mundo en el aspecto misionero y también social y educativo. Ahora los invito a que juntos cantemos estos himnos que hemos preparado para ustedes.
Gran gozo hay en mi alma hoy, Jesús conmigo está. Contento con su amor estoy, su dulce paz me da. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hay melodías hoy, canciones a mi Rey. Feliz y libre en Cristo soy, y salvo por la fe. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Paz plena tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Mis hierros rotos quedan ya, Jesús me libertó. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hoy reina gratitud y loores a Jesús. En su presencia hay virtud, hay gozo en su luz. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Levántate, cristiano, levántate y trabaja. No dejes que tu vida se pase en la inacción. El que en el ocio vive, a su hacedor ultraja. No lleva sus deberes, ni cumple su misión. Si quieres que la vida te ofrezca mil encantos, si quieres que la dicha te inspire paz y amor, trabaja con ahínco, sin miedo ni quebrantos, y un cielo de ventura verás en tu redor. Trabaja por el mundo, trabaja por el cielo, sembrando buenas obras, sembrando bendición. Virtud es el trabajo, alivio y fiel consuelo, y solo en él se encuentra la paz del corazón.
Todos los días, Tiago lleva a su hija Laura a la escuela adventista de Setúbal, en Portugal. Cuando él era más joven, la educación adventista causó un profundo impacto en su vida. Fue una época muy difícil de mi vida, pues las cosas eran muy complicadas para mí y mi familia. Puedo decir que la iglesia adventista, especialmente la educación adventista, salvaron mi vida porque, de muchas formas, descendía por un camino muy peligroso. Tiago creció junto a sus maestros y compañeros. Debido a su positiva influencia, él invitó a Jesús a entrar en su corazón. Hasta hoy, él es un activo miembro de la iglesia adventista. Y cuando llegó el momento de enviar a Laura a la escuela, Tiago sabía dónde inscribirla. Yo, mi esposa y Dios tomamos la decisión. Sería imposible no enviar a mi hija a una escuela adventista porque no tenga las grandes instalaciones de una escuela privada o incluso de las escuelas privadas que tenemos aquí. La escuela adventista de Setúbal se inauguró en 1983. Está junto a la iglesia en la parte histórica de la ciudad. El espacio está limitado en un área interior, un patio de juegos y 2 modestas salas de clases para 4 grados. Es una escuela muy pequeña con pocos recursos. Tratamos de dar lo mejor posible a los niños y de embellecer lo mejor que podemos este poco espacio. Pero sabemos que necesitan más y necesitan otras cosas que otras escuelas ya tienen. Y ese es uno de los desafíos que tenemos actualmente. Cada mañana, los estudiantes se reúnen en el salón común para comenzar el día con un culto. Cantan, oran y estudian la Biblia. Allí es cuando muchos de estos niños comienzan a relacionarse con Jesús. Todo comienza con un equipo de dedicados maestros. No solo les puedo entregar conocimientos, sino ayudarlos a que crezcan espiritualmente. Es muy bueno, porque les interesa y a veces buscan en la Biblia y descubren cosas, y están contentos de haber logrado encontrarlas. Es muy especial. Aprendí que Él nos cuida y protege cuando estamos tristes o solos. Que deberíamos amar a Jesús y que Jesús fue una buena persona cuando estuvo en la tierra y que Él volverá a buscarnos. A amarlo y que Él volverá para llevarnos con Él al cielo. Los líderes adventistas de Portugal sueñan con que la educación adventista llegue a más personas en Setúbal. Tenemos una educación que se interesa en el niño como un todo, en su desarrollo, no solo en sus habilidades académicas, sino también en su desarrollo espiritual. Y cada día queremos mostrarles el amor de Jesús, que vino a este mundo para salvarlos y al mismo tiempo que puedan transmitir este conocimiento a sus familias. Así que nuestras escuelas son esencialmente para niños que no conocen el mensaje adventista. Actualmente en nuestra escuela tenemos 37 estudiantes, solo 9 adventistas. Es una oportunidad que tenemos a diario para mostrar a estas familias quién es Jesús. Plantamos las semillas en estas familias. Si tuviésemos más espacio, podríamos ser capaces de alcanzar a más familias, no solo a la comunidad adventista, y ser capaces de evangelizar mucho más aquí en la ciudad de Setúbal. Esta pequeña escuela en Portugal tiene gran potencial. Parte de su ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a construir un nuevo edificio en un área de rápido crecimiento de la ciudad. Por favor, ore junto a los adventistas de Portugal por la futura escuela. Oren para que el esfuerzo de ellos hagan transformar vidas. Y además de orar por nosotros, contribuya para que otra obra sea posible, porque estamos transformando vidas y llevando a los niños hacia la eternidad. Gracias por apoyar este proyecto con su ofrenda del 13º sábado.
Hola, muy buenos días queridos amigos, muy feliz sábado. Aquí estamos nuevamente dispuestos para introducirnos en el interesante estudio que estamos teniendo durante este trimestre. Esta lección que repasamos durante la semana tiene un título extraordinario. Dice, teman a Dios y denle gloria. Es una invitación, también es una reflexión para nosotros. Y el texto que lo guía está en Apocalipsis 14:12 y dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Voy a compartirles este mismo texto desde otra versión que tiene también una traducción que es muy literal y muy iluminadora y dice de la siguiente manera. Aquí está la paciencia del pueblo santo, que obedece los mandamientos de Dios y es fiel a Jesús. Con estas palabras en nuestra mente los voy a invitar para que oremos pidiendo la presencia del Espíritu Santo en nuestro estudio. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por toda la luz que traes a nuestras vidas y que traes sobre nuestra experiencia cotidiana. Pedimos que nos acompañes con tu Espíritu a nosotros, a cada uno de nuestros amigos en sus hogares en este momento, para poder sacar las mejores lecciones, el mejor provecho, Señor, y toda la experiencia que tú quieres que ganemos a través de la lectura de tu palabra. Quédate con nosotros en este momento, te lo imploramos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Nos separamos un momento y volvemos para iniciar nuestro estudio. Hola, ¿cómo están amigos? Estamos acompañados hoy día nuevamente con Cristian, que nos va a ayudar a introducirnos y a tratar de extirpar los mejores mensajes y las mejores enseñanzas que hemos estado repasando durante esta semana. En la introducción teníamos una advertencia, se nos comenta, ¿cierto?, un relato de Kierkegaard, y fíjate que me hizo acordar a otro, que es algo que probablemente todos escuchamos alguna vez, en un ataque de estos ataques que se produjo en uno de los aeropuertos en Medio Oriente, muy significativo porque murieron muchas personas, y en algún momento los terroristas que iban a hacer el ataque dan la orden todos al suelo, en su idioma. Por lo tanto, los únicos que entendieron la advertencia eran las personas que eran afines a ellos y se salvaron todos porque se tiraron al suelo y después vino el ataque en que murieron muchas personas. Qué importante es poder entender la lengua del que nos está advirtiendo respecto de una situación, que es exactamente lo que nosotros vamos a introducirnos a estudiar durante esta semana, porque tenemos acá algunas advertencias, algunos consejos, y sobre eso entonces vamos a entrar ya derechamente al estudio de esta semana. ¿Qué te pareció? Cuéntanos, Cristian, ¿qué destacarías tú dentro de la reflexión? Bueno, primero saludar, un gusto compartir contigo, María, siempre los estudios, también con los amigos. La verdad es que es un momento especial para estudiar y creo que es una instancia muy buena la que tenemos para, como tú dijiste, me gustó tu palabra, extirpar algunas cosas que hay que extirpar y dejar claro algunas cosas que se deben aclarar. Creo que la lección de esta semana es muy trascendente para nosotros. Porque es una verdad presente, o sea, es una verdad que tiene especial valor para el momento que estamos viviendo. Esta misma verdad, temer a Dios y darle gloria, no era necesaria en los tiempos, por ejemplo, del 1500, el tiempo de Martín Lutero. Exactamente. Entonces, esta es una verdad presente que sirve para quienes vivimos en este tiempo. Eso es extraordinaria la lección de esta semana. Exactamente. Y como estamos durante todo este tiempo dedicados a hablar sobre el Apocalipsis, recordar que el término Apocalipsis es una revelación. O sea, es descorrer un velo, ¿cierto? Y mostrarnos una realidad. Es un mensaje, como nosotros vemos en esas, cuando le ponemos a los regalos tarjetitas, dice de, para. Entonces, este regalo, esta tarjetita es de Dios para
nosotros, para nosotros hoy día. Y esta es la revelación sobre la que este versículo específico de Apocalipsis 14:7, ¿cierto?, que teníamos para el estudio de esta semana, nos está llamando a prestarle atención. ¿Y cuál es ese mensaje? Bueno, el que tenemos resumido en el título de la historia. Temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué advertencia, qué significado tiene eso para nosotros hoy día? Bien, como conversamos, que en esta época, esta verdad que es una verdad presente, o sea, el mensaje inicial de temer a Dios, darle gloria, tiene efectos especiales en este tiempo y no lo tenía en otro tiempo. Dado el momento histórico que estamos viviendo, dado el trasfondo cultural que tenemos nosotros, hice la comparación con Martín Lutero, porque en aquel tiempo las personas naturalmente eran temerosas de Dios, ¿cierto? Eran personas que respetaban a Dios, que obedecían a Dios, que se sometían a Dios. Había todo un pensamiento. Estamos viviendo siglos después, nuestra cultura ha cambiado mucho por muchos eventos y vemos una cultura secularizada, el secularismo ha entrado a todos lados, incluso a veces en las mismas iglesias, a veces se percibe una falta de seriedad, por decirlo de alguna manera, de dedicación seria a lo que corresponde a nuestro Dios. O sea, no se mide o no se ve el tamaño de aquello en que nosotros nos estamos involucrando y a quién nos estamos acercando. De repente también es fácil caer en la tentación por encontrar a Dios o por hacer que Dios esté cercano a nosotros, que es el deseo del corazón de Dios, estar próximo a su pueblo, habitar en medio de su pueblo, como lo hacía de manera tan concreta y física, ¿no?, en el santuario, en el pueblo de Israel. Lo mismo modo Dios quiere estar cercano a nosotros, trivializar a Dios, humanizar a Dios o ponerlo a la altura nuestra. Yo creo que es un riesgo en lo que nosotros debemos cuidarnos y debemos hacer esta sutil pero trascendente diferencia entre tener un Dios cercano y tener un Dios pequeño. Exacto. De hecho, tú acabas de dar el clavo, porque los problemas de fe que se viven normalmente es producto de la visión que estamos teniendo y la relación que tenemos con Dios. Cuando nosotros vemos a Dios en una relación vertical, en que lo vemos más o menos a nuestra altura, y no en la dimensión que realmente tiene, nuestra fe está directamente relacionada con el tamaño de Dios, con lo que Él es para nosotros y lo que Él hace por nosotros. Por lo tanto, si nosotros disminuimos, nosotros trivializamos esa relación y trivializamos la relación diaria con Dios, eso nos va a afectar directamente en nuestra vida. Leí en un libro hace poco tiempo atrás y planteaba el autor esta dificultad que tenemos nosotros para poder abarcar, aprehender el concepto de Dios. Entonces, ¿cuánto nosotros tenemos que aproximarnos a Dios tratando de entender todo lo que podamos, pero entendiendo y sabiendo de antemano que hay algo y va a haber muchos aspectos que no vamos a poder entender a cabalidad? Entonces decía él, si es que lográramos entenderlo completamente, entonces habríamos construido un Dios al tamaño de nuestro intelecto y habríamos cambiado totalmente la naturaleza del Dios que realmente tenemos. Así es que los invitamos a que cuando nos aproximemos a Dios lo hagamos con plena certidumbre de fe, acerquémonos confiadamente, como nos dice el apóstol Pablo, pero también acerquémonos sabiendo con quién nos estamos relacionando, y entramos entonces a esta recomendación que nos da aquí Apocalipsis 14:7, cuando nos da una indicación, en realidad, nos está dando una orden, no nos está dando una sugerencia. Fíjate que está con signos de exclamación, dice, temed a Dios. Entonces, ¿cómo entendemos ese temor de Dios? Mira, la verdad, este es un tema que se ha conversado muchas veces y lamentablemente no se ha profundizado como se debe. Por lo tanto, a veces se dan respuestas muy superficiales que realmente no nos edifican, no nos fortalecen nuestra fe ni nos orientan en realidad a aquello que significan. Por lo tanto, la gente acepta definiciones como diccionario. Muchas veces se asimila o se explica o se da una definición de temor de Dios y se dice que es respeto, ¿cierto? O se dice que es reverencia. Solo. O sea, y ahora se agrega también la idea de admiración. Pero, como te he comentado, yo no soy muy amigo de las definiciones de diccionario. Yo prefiero que, aunque la definición de diccionario uno la puede usar, yo creo que las escrituras es suficiente como para poder entender una buena descripción de lo que realmente es el temor de Dios y lo que es, quién es una persona temerosa de Dios. Hay un texto que a mí me llamó mucho la atención esta semana, que está en Éxodo 20:20. Ni más ni menos que con el Decálogo.
Esto sucede, exacto, veamos el contexto. Obviamente todo tiene contexto, así como el mensaje que estamos estudiando tiene un contexto, que es el tiempo que vivimos. Este texto que vamos a leer tiene el contexto cuando el Señor descendió en fuego en el Sinaí. Esa situación, ahí Él entrega los 10 mandamientos y luego que sucede eso, hay una parte que se llama el terror del pueblo, dice que todo el pueblo observaba esto, dice, los relámpagos, el sonido, las bocinas, el monte humeaba y temblaron, dice. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, dice, y nosotros iremos, pero no hable Dios con nosotros. Y Moisés le dice algo bien particular, les respondió, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Fíjense, aquí me llama mucho la atención que en un mismo texto, en una misma conversación a las mismas personas, se dice, no temáis, y a la vez dice, porque Él ha venido para que temáis. Entonces aquí nosotros, esto claramente está evidenciando que hay dos tipos de temores, que son, de hecho, en muchas ocasiones esos temores son contrapuestos en ocasiones. Y en otras no. En otras no, en otras coinciden, efectivamente. Yo creo que este aspecto es bien relevante y yo estoy súper de acuerdo contigo. Yo creo que a veces nosotros, por tratar, como decíamos hace unos minutos, de aproximarnos a Dios con confianza, a veces también tratamos de barnizar un poquitito este concepto del temor. Y si, como el autor del estudio de la semana lo planteaba, está este término que está en el original, en el idioma original, fóbeo, que significa efectivamente respeto, reverencia, etc., pero que también significa temblar, amedrentar, aterrorizarse, que es una actitud que podríamos decir o una impresión que el ser humano puede tener frente a la gloria de Dios, como la que tú estabas comentando recién del pueblo, en que nosotros podríamos decir, ok, el pueblo de Israel tuvo esa reacción porque estaban alejados de Dios, no estaban cumpliendo sus mandamientos, de hecho estaban haciendo algo inapropiado, y eso motivaba la reacción de temor que tuvieron. Sin embargo, yo les voy a invitar a buscar en Isaías 6, en el versículo 5, en donde nos vamos a encontrar a otro personaje que sí era muy cercano a Dios, que era un profeta amado de Dios, a quien se le dan una cantidad de profecías muy significativas y muy relevantes. Y miren la actitud que provoca en él en encontrarse con Dios. Estamos hablando del profeta Isaías en el capítulo 6 y en el verso 5, y esta es la reacción de él, después de haber visto en visión a Dios. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene los labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esta reacción de Isaías frente a la visión de Jehová es muy decidora. Esto no es solo respeto. Aquí también hubo una reacción que como que se desmayó, y de hecho tuvo que venir un ser angelical, ¿cierto?, después a decirle que podía seguir adelante y a quitarle esta sensación. Entonces, en esta relación nuestra, cuando realmente comprendemos quién es Dios, el Dios con el que nos estamos relacionando, vamos a entender el temor más ampliamente. Claro, como tú ves, en el caso que tú mencionas de Isaías, cuando se presenta delante de Dios, él teme por su vida. Sin embargo, Dios tiene una solución. ¿Te acuerdas que va con el carbón encendido, toca sus labios, le dice que ha sido quitado su pecado? O sea, Dios tiene una solución para este problema, esta desigualdad que tenemos con Él. Pero la diferencia sigue existiendo. Exactamente. Sigue existiendo, lo mismo que sucedió con el pueblo de Dios. Hay algo que quiero que, me gustaría que pudiéramos recalcar del temor de Dios, que no se habla normalmente, es que el temor de Dios es algo que está relacionado con el conocimiento. O sea, cuando Isaías vio a Dios como Él era, él conoció a Dios y en ese momento tuvo temor de Dios. Antes de eso no tenía temor de Dios. El pueblo, cuando vio a Dios y le fueron entregados los mandamientos en Éxodo 20, que era el mismo capítulo, ellos ahí, en base a ese conocimiento, fue que ellos temieron a Dios. Hay un salmo, el Salmo 34:11, Salmo de David, que dice una frase que tal vez ustedes han escuchado, un versículo, dice, venid hijos y oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Hay un elemento importante, porque el temor de Jehová es algo enseñable, o sea, está mucho más relacionado con nuestro entendimiento, con lo que nosotros podemos entender, con lo que nosotros podemos manejar, que con emociones que no tienen control. Por lo tanto, el temor de Jehová por lo mismo está asociado a la sabiduría. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y la palabra que dice principio ahí es la palabra primer fruto. O sea, el primer fruto justamente de la sabiduría, o sea, de por tener un donde conocimiento. Comenzamos el sendero. Uno conoce al Señor y el primer fruto
de esa sabiduría es justamente el temor de Jehová, que tiene que ver con dimensionar quién es nuestro Señor. Exactamente, yo creo que eso es súper importante y tiene que ver con lo que tú decías al principio, que hoy en día en nuestras sociedades secularizadas, sobre todo occidentales, donde nos toca desenvolvernos, se perdió completamente esa perspectiva de este Dios supremo, de este Dios absolutamente fuera de nuestra esfera, y por eso dentro de las cosas que recalcan estos ángeles con sus mensajes es este rol creador de Dios, ¿cierto? A quién vamos a temer, a aquel que hizo los cielos, la tierra y la fuente de las aguas. O sea, es este ser suprahumano el que se está relacionando con nosotros, y por lo tanto nuestra respuesta a esa relación no es la misma que puedo tener yo contigo, claro, por mucho respeto que te tenga. Te voy a contar una historia. Esto sucedió cuando yo era niño. Yo tenía alrededor de los 4 años. A mí una de las cosas que me costó fue aprender a dividir, y las clases de matemática para mí eran un tormento. Cuando yo veía a la profesora de matemática, que era alta, grande, se vestía de colores oscuros, yo era pequeño, tímido, y la veía llegar, entonces a mí me atemorizaba. Yo llegaba a las clases de matemática, llegaba la tante Alicia, el colegio alemán se les dice tante. Entonces, para mí era casi una tortura verlo. Pasaron los años, y en una conversación con mi hermana un día que estábamos almorzando, le comenté esto que me sucedía cuando era pequeño. Y ella me dijo, oye, qué curioso, porque la tante Alicia te quería mucho. Y me lo decía, que tú le agradabas mucho. Entonces ahí yo me di cuenta que mis ideas, había ideas y percepciones personales, claro, y muchas de ellas emocionales, que me hacían verla de una manera. ¿No la conocías bien? No la conocía bien. Por tanto, el temor de Jehová, el que presenta la Escritura, viene del conocimiento del Señor. Y el conocimiento, porque claro, ella era una autoridad para mí, sin duda, pero ella me quería. Claro. Y era una autoridad además relacionada con un tema que te desafiaba. Entonces, en el que probablemente te sentías menos confiado en el tema, pero ahí otro pensamiento importante. Podemos sentirnos desafiados por el tema, pero confiados en la persona. Y ese es un concepto que nosotros podríamos desarrollar en este aspecto. Porque nosotros, frente a lo que es nuestra salvación, a todo lo que estamos estudiando respecto de este juicio, etc., podemos tener algún temor, podemos tener desconfianza o desconocimiento, a lo mejor, sobre lo que va a ocurrir. Pero ¿cuánto podemos resolver de eso si tenemos todo lo contrario? Certeza, confianza y conocimiento de la persona que está involucrada en este proceso. Entonces podemos combinar una cosa con otra y decir que precisamente este temor nos puede motivar a aproximarnos más tranquilamente al proceso. Correcto. Entonces yo creo que la invitación para nuestros amigos, para nosotros, es acercarse y conocer al Señor. Porque nosotros podemos tener ideas preconcebidas del Señor que nos pueden estar haciendo sufrir y nos pueden estar haciendo dudar. Sí, creo que lo que podemos extraer de esto es que conociendo al Señor, no más allá de las emociones que podamos tener por la ignorancia, conociendo al Señor tendremos ese temor, tendremos seguridad y tendremos alegría, porque este temor trae alegría, trae seguridad, trae esperanza. Trae esperanza. Hay otra cosa entonces que también fuimos estudiando durante la semana, y es que respecto de este Dios entonces que conocemos de manera más profunda y más clara, entendemos que hay una relación entre este temor y la obediencia. Y entre medio de esta experiencia de obediencia, nosotros tenemos el conocimiento de que está la gracia. Y entonces ahí se nos provoca de nuevo otra idea y otros conceptos que a veces se nos conflictúan en nuestra teología moderna, en nuestra vivencia religiosa, que es la relación entre obediencia y gracia. Se contraponen, una reemplaza a la otra. ¿Cómo lo ves? Mira, la verdad que eso se discute mucho y a veces a niveles muy complicados. Yo creo que a veces hemos complicado el tema más allá de lo necesario. Nosotros sabemos cuando nos relacionamos con nuestros seres queridos que si en algún momento hemos hecho algo incorrecto y nuestros padres, nuestra madre, nuestros amigos nos han perdonado, ese perdón no significa que no tiene importancia lo que se hizo, sino que ese perdón es la expresión de que uno desea realmente fortalecer y confirmar esa relación.
Entonces, creo que no existe contraposición entre la gracia y la obediencia. La gracia es la que te dice, yo quiero estar contigo, sigamos adelante, lo puedes hacer. Exactamente. Y también es importante que nosotros entendamos que este Dios al que estamos conociendo de manera más profunda, como decíamos recién, no puede ser tampoco anulado en una de sus esencias, porque sabemos nosotros que la ley es parte del carácter, que es la esencia de Dios. Por lo tanto, la obediencia a esa ley está indisolublemente ligada a la persona de Dios mismo, y por lo tanto tampoco nosotros podemos alivianar el tema de la obediencia a su palabra, que es el mismo, ¿cierto? Jesús es la palabra o es la verdad personificada, vivida, manifestada a nosotros, con la gracia. Entonces hay cosas que la gracia no hace por nosotros y hay cosas que la gracia hace. Y aprendíamos esta semana entonces que una de las cosas que la gracia no hace es evitar o es liberarnos de la obediencia. Lo que sí hace, por ejemplo, es liberarnos de la culpa. Nos libera de la culpa, no nos libera de la obediencia, y otra cosa muy importante que hace es que nos faculta para poder avanzar en ese camino. Exacto. Fíjate que en relación a lo que conversamos al principio, que estos conceptos de temor y de Dios y darle gloria están en el contexto del juicio, ¿cierto? Exacto. Entonces tú hablaste de la ley. No existe juicio sin ley. Cuando nosotros vamos a Eclesiastés capítulo 12, dice, el fin de todo discurso oído es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, nosotros vemos acá que siempre va a estar vinculado el temor a una autoridad, y va a estar vinculado justamente como me pasó a mí, porque a mí cuando yo me encontraba con la tanta Alicia, yo esperaba salir al pizarrón. Y salí, y a veces sufrí, pero estoy aquí. Y ella, la profesora, estaba para ayudarme. Y a veces uno no tiene esa noción cuando es niño. Claro. Porque le falta conocimiento, y después a los que son profesores les queda muy claro, ¿cierto?, cuál es el deseo que hay en el corazón. Yo no soy profesora, pero hago algo de docencia en el área en que me desenvuelvo, y claramente lo que uno más desea es que el estudiante pueda hacerse del conocimiento de lo que uno le está queriendo entregar. No es la intención que reprobarlos ni demostrarles o que ellos se convenzan de que no saben, sino que todo lo contrario. Pero cuando uno está, como decimos, al otro lado del mesón, a veces no tiene esa noción con claridad, y estas lecciones, estos estudios nos aclaran ese concepto. Por lo tanto, esta idea de que nosotros entendamos correctamente estos conceptos es muy fundamental, y repasábamos también durante la semana que el conflicto hoy día entre Satanás y Dios es por la mente, es por el pensamiento de los seres humanos. Ahí está el foco de todo. ¿Y por qué en el pensamiento? Bueno, el temor de Dios es algo que nosotros relacionamos con lo que uno conoce, con lo que uno sabe, con lo que uno ha logrado construir dentro de su experiencia y el conocimiento de Dios. Por lo tanto, la mente es clave. No podemos confiar plenamente en nuestras emociones para adquirir conocimiento, porque nuestras emociones van cambiando, y a veces, como nos ha sucedido, a veces hemos tenido ideas equivocadas en base a las impresiones. Por lo tanto, la mente es clave, que no haya ningún tipo de elemento que enturbie o que oscurezca lo que hemos recibido directamente de la palabra de Dios y lo que hemos llegado a entender de verdad. Que es algo que a veces a los cristianos hoy en día se nos critica, que es cierto, somos poco racionales, que no podemos discriminar bien entre lo que son historias en la Biblia consideradas como mitos y lo que es la fe que se podría extractar, y hay muchas personas, teólogos incluso, que tratan de separar y desde su perspectiva humana decir que es real y que es historia o que es mito dentro del relato bíblico. Y claramente yo creo que no estaba en el pensamiento divino el que nosotros tuviésemos una relación emocional con el Padre. Claro, dijimos que el temor de Dios no es un tema de una emoción sin una razón que la conduzca. Y lo que continúa, que es darle gloria, tampoco. Exacto. Porque uno piensa que darle gloria es entusiasmo.
Y no es así. Y no es entusiasmo, porque a veces hay gente que es más entusiasta que otra, por lo tanto, y eso es complicado porque yo no estoy tan entusiasta personalmente. Entonces cuando yo veo que se entusiasma mucho, yo como que me siento un poco ajeno, digo, oye, esto como que no es para mí. ¿Qué será? Sí. Pero darle gloria a Dios es algo muy diferente y que está realmente justamente con cosas que nosotros vamos aprendiendo del Señor y vamos entendiendo. Y vamos entendiendo y vamos a ir a un texto que repasábamos también en la semana de Pablo, que si nosotros pensamos en un autor bíblico que probablemente uno podría decir como un estandarte de la racionalidad del pensamiento, que a veces incluso se nos hace un poco difícil su lectura, su forma de expresión, que es Pablo. En el capítulo 12 del libro de Romanos nos dice lo siguiente, y entendamos esto para cada uno de nosotros, pongámosle nuestro nombre, te lo voy a dedicar a ti. Así que, Cristian, te ruego por la misericordia de Dios que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. O sea, con tu pensamiento. Esa es una primera amonestación que nos hace el apóstol Pablo. Y luego nos hace una segunda amonestación. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación y de nuevo de la idea de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una cosa importante, dice comprobable, para comprobar. Fíjate que he tenido algunas experiencias estas semanas. Una vez ayer me sucedió que iba a una iglesia a tratar un tema, tomé un taxi y el taxista me vio con traje y me dijo, ¿a trabajar? Yo le dije, no, la verdad es que me pidieron una iglesia, faltaba alguien que tratara el tema y entonces me invitaron a mí y yo voy. Ah, sí, me habló de varias cosas, iglesias que él conocía y me habló de un amigo que jugaba fútbol. Dice que el persona era muy desordenado, él decía que era muy loco, decía. La verdad que hasta para jugar fútbol era loco, era una persona que tenía una vida muy desordenada. Y por supuesto los amigos los preocupaba. Pero un día él lo vio con traje, yendo a la iglesia. Y se detuvo a conversar con él y él le contó lo que Dios había hecho en su vida. Él me dijo una cosa que me llamó mucho la atención. ¿Saben qué? Yo a él le creo, porque yo lo vi, yo lo conocí, me di cuenta de lo que había sucedido. Entonces, justamente esa transformación, ese culto, la gente lo va entendiendo, lo va recibiendo. La verdad de lo que Dios puede hacer en la vida, la gente lo ve por elementos razonables, prácticos. Él cambió su vida, salió del problema que estaba extraviado a una vida totalmente diferente, una vida muy ordenada. Dar gloria a Dios. La vida de ese hombre y la experiencia de ese hombre daba gloria a Dios. Y los que no conocían también la palabra de Dios, lo entendieron así. Por lo tanto, nosotros podemos entender que aquí hay un llamado a nosotros a dar gloria a Dios. Como tú decías recién, a veces confundimos un poquitito esto de dar gloria a Dios con una expresión externa, a lo mejor litúrgica. A veces la asociamos mucho a canto, a alguna manifestación congregacional. Sin embargo, fíjate que cuando se habla de dar gloria a Dios acá, en este contexto del Apocalipsis, en general está relacionado dar gloria a Dios con un momento de juicio. Y ese momento de juicio nos apela a nosotros a que esta gloria a Dios tiene un significado que es muchísimo más profundo. Sí, o sea, él dice, alumbre vuestra luz, dice el Señor Jesús, dice, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Creo que hay una descripción perfecta. Se nos va el tiempo, se hace corto siempre para poder unir y para poder entrar a cada uno de los temas tan trascendentes. Y quisiera invitarlos precisamente en el libro de Apocalipsis a que busquemos en Apocalipsis en el capítulo 5 y en el verso 12 un texto en que nosotros encontramos una definición que puede ser muy decidora respecto de los dos conceptos, de dar gloria, ¿cierto? Y en este momento de juicio. Cómo nosotros, y no solo nosotros, sino que los seres creados, nos vamos a aproximar a este ser al que le vamos a dar gloria. ¿Y qué tipo de gloria? Vamos a leer desde el versículo 11. Juan, ¿cierto? Está viendo esta visión, dice, miré y oí
la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, esto es lo relevante, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, de las riquezas, de la sabiduría, de la fortaleza, de la gloria y de la alabanza. Este es el ser al que nosotros nos estamos aproximando, que estamos tratando de entender. Este es el ser que merece la gloria, que la ha merecido a través de las edades, y no solo por su grandeza, por la gloria misma que Él es capaz de emanar y que produjo estas reacciones como vimos en estos ejemplos en la Biblia, sino que además por su amor infinito, porque no sé qué podría haber sido más impactante, Cristian, si esa situación que tú describes en el monte de Sinaí, ¿cierto?, cuando se aproxima al pueblo, o en la escena en el monte de la calavera, cuando Cristo es crucificado. No sé frente a cuál de las dos situaciones uno se podría haber sentido más impactado para sentir más temor y más necesidad de dar gloria. Yo creo que tú acabas de resumir el nombre de la lección: temer a Dios y darle gloria. El monte Sinaí y el monte Calvario. Los invitamos para que sigamos profundizando en estos temas, para que sigamos embebiéndonos de las maravillosas realidades que son traídas a nosotros, abierta la luz para que nosotros podamos disfrutar, y no solo disfrutar nosotros con ellas, sino que alumbrar a quienes están a nuestro alrededor. Gracias por acompañarnos en este estudio. Les deseamos un lindo sábado y un abrazo para cada uno. Saludos, un abrazo a los amigos, y ha sido un gusto compartir, Marisa, esta lección contigo y con los amigos. Hola niños, buenos días, feliz sábado, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos en otro sábado nuevamente reuniéndonos ¿para qué? Para adorar y alabar a Jesús. Y en este momento también, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender una historia que nos va a enseñar cómo Dios cumple sus promesas. Leamos dónde está nuestro versículo de especial. Está en Éxodo 1:7. Y los hijos de Israel fructificaron y crecieron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y la tierra se llenó de ellos. ¿Se acuerdan que hemos estado repasando que Dios le prometió a Abraham que iba a tener muchos hijos? Bueno, acá nos está diciendo que sí, que eran muchos, que la tierra se llenó de ellos. ¿Se acuerdan que Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac? Y este hijo que se llamaba Isaac tuvo dos hijos, uno que se llamaba Esaú y el otro que se llamaba Jacob. ¿Y Jacob cuántos hijos tuvo? 12 hijos. 12. Entonces, con
esta familia comenzó a tener mucha más familia y ya no fue una pequeña familia, sino que fue una familia muy grande. ¿Se acuerdan que también por ahí repasamos que hubo una hambruna y tuvieron que viajar hacia Egipto y que estaba José ahí? Claro, bueno, después que José estaba ahí, toda la familia de Jacob se quedó en Egipto. Y todos los descendientes de Jacob se llamaban israelitas. Y como comenzaron a tener mucha familia, mucha gente, el pueblo se llamaban los israelitas. Y fueron tantos y eran tan bendecidos por Dios que llegó un momento que el faraón como que no le gustó mucho esto. ¿Y qué pasó? Después de 400 años fueron esclavos. Pero Dios no es que se acordó, Dios tenía un propósito con ellos. Dios les dijo, los voy a liberar. ¿Y a quién usó? Usó a Moisés para este acto de liberación. Dios siempre cumple sus promesas. Al pueblo de Israel lo acompañó porque quería que este pueblo fuera un ejemplo para otros pueblos de adorar al único Dios, al que nos crea, al que nos sostiene, al que nos cuida, que nos redime, que nos acompaña. Niños, como familia grande de israelitas, nosotros también pertenecemos a ese pueblo, porque nosotros también, ¿qué estamos esperando? Que Jesús venga a buscarnos. ¿Qué les parece si estamos todos preparándonos para ese hermoso momento? ¿Cómo lo vamos a hacer? Compartiendo con nuestros amiguitos, contándoles que Jesús viene a buscarnos, contándole a nuestra familia, a nuestros primos, a nuestros tíos, a nuestros abuelitos, ¿a quiénes más? Sí, a los que pueden ser primos de los primos de los primos, ¿no es cierto? Así es la familia. Oremos, niños, para que estemos preparados para encontrarnos con esta gran familia que es el pueblo de Dios, que antiguamente se llamaban israelitas, y nosotros también queremos encontrarnos con Jesús. ¿Oramos? Padre eterno que estás en el cielo, gracias por este sábado, porque tú lo apartaste para que nosotros nos acordemos cada sábado que eres nuestro Dios. Queremos honrarte y queremos alabarte. También queremos estar preparados cuando Jesús venga a buscarnos. Te pedimos que nos ayudes en cada momento. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a cantar todos. Un héroe nace fuerte y grande y no aparece en un instante. Es como tú y yo. Primero es un niño, así como Moisés fue pequeñito, hijo de esclavos en Egipto, sufrió mucho y venció con el poder que Dios le dio. Encontrado y criado por Faraón en su palacio, Dios lo estaba preparando para liberar a Israel. Pero un día golpeó a un egipcio y se escondió. En el desierto Dios lo encontró y allí con él habló. Moisés, sé que te sientes débil y pequeño, pero te elegí para liberar a mi pueblo. No pienses en lo que tú puedes hacer, piensa en lo que yo puedo hacer a través de ti. Un héroe, yo quiero ser. Un héroe, yo quiero ser. Y con el poder celestial mostrar a un Dios que es sin igual. Un héroe, un héroe,
Hola amigos y hermanos, sean todos nuevamente bienvenidos a este espacio de Lyrics, este espacio donde ustedes pueden participar activamente enviando sus solicitudes. Recordemos que para hacer el envío de solicitudes tenemos la alternativa número 1, que es el link que está al pie de este video, donde ustedes se van a encontrar con un formulario que tienen que rellenar y nosotros vamos a recibir esa solicitud, o la otra alternativa es mediante el código QR que está apareciendo en pantalla en este momento, donde los lleva este mismo formulario. Vamos a disfrutar a continuación de un lindo tema que se titula Busca al Señor, del Cuarteto Orión. Así que los invito a todos que podamos disfrutar y entonar en familia, en conjunto, este hermoso tema. Busca al Señor, sí, al Señor, y verás un cambio en tu alma hoy. Dile, Señor, yo quiero creer en ti, haz tu voluntad en mí. Quiero ser feliz, quiero de tu amor en mi corazón. Tú sabes mi pensar, tú sabes mi debilidad, tú sabes dónde yo estoy, tú sabes dónde voy. Conoces mi corazón, mis secretos conoces tú. Oh, busca, toca, limpia mi alma hoy. Busca al Señor, sí, al Señor, y ya verás un cambio en tu alma hoy. Dile, Señor, yo quiero creer en ti, haz tu voluntad en mí. Quiero ser feliz, quiero de tu amor en mi corazón. Sabes que en todo mi actuar conoces mi necesidad. Tú sabes mis palabras y el tiempo que ocupo en ti, y todo lo que estorbe, sácalo de mí. Voy a buscar y encontrar la respuesta en mi oración. Sí. Busca al Señor, sí, al Señor, y ya verás un cambio en tu alma hoy. Dile, Señor, yo quiero creer en ti, haz tu voluntad en mí. Quiero ser feliz, quiero de tu amor en mi corazón. Busca al Señor, y ya verás un cambio en tu alma hoy. Señor, yo quiero creer en ti, haz tu voluntad en mí. Quiero ser feliz, quiero de tu amor en mi corazón. Luego de haber disfrutado esta hermosa canción de este Cuarteto Orión, queremos extenderle un afectuoso saludo, un cariñoso saludo a uno de sus miembros y fundadores, que es miembro de nuestra Iglesia Adventista de Ñuñoa, y estamos hablando de Richard Valcarce. Así que un saludo grande para ti. A continuación vamos a continuar con el siguiente canto, que es titulado Velad y orad, del Cuarteto Fortaleza. Este Cuarteto Fortaleza es originario de la ciudad de Chillán. Sin embargo, actualmente los miembros de este cuarteto se encuentran residiendo en Estados Unidos, y ahí continúan alabando a nuestro Dios con los temas que ellos entonan.
Celestial nos ayudará. Ven, es Dios quien nos invita a entregar las cargas al trono de su amor. Ven, extiende hoy tu mano y dile: Padre eterno, ayuda a un pecador. Vela de orar, permaneced en mí. Vela de orar, tendréis poder. Y cuando venga el tiempo de actuar, mi Padre Celestial nos ayudará. Hoy es el momento de amarle. Hoy es el momento de alabarle. Y orar, permanecer en mí. Velad y orar, tendréis poder. Y cuando venga el tiempo de actuar, mi Padre Celestial nos ayudará. Mi Padre Celestial nos Tú puedes brillar, así que mantente brillando hoy. ¿Cómo hacerlo? La Biblia nos dice: ustedes son la luz del mundo. Procuren ustedes que su luz brille delante de la gente para que, viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. ¿Sabías que mientras estás mirando este programita, ahora mismo estás radiante? Así es. Porque recientemente se ha descubierto que los cuerpos humanos emiten luz visible en cantidades extremadamente pequeñas a niveles que aumentan y disminuyen a lo largo del día. Las investigaciones han demostrado que esta luz es unas 1000 veces más débil que los niveles que podemos ver a simple vista. De hecho, prácticamente todos los seres vivos emiten cantidades variables de luz débil, que se cree que es un subproducto de las reacciones bioquímicas que involucran a los radicales libres. Esa luz es diferente del resplandor rojo del calor corporal captado por las cámaras infrarrojas. De hecho, las cámaras infrarrojas muestran que algunas de las partes más calientes del cuerpo emiten muy poca luz. Para aprender más sobre esta luz, los científicos de Japón usaron cámaras extremadamente sensibles capaces de detectar un solo fotón, o sea, la unidad de luz más pequeña. Durante 3 días, 5 jóvenes sanos se colocaron con el torso desnudo frente a las cámaras. Se sentaron en habitaciones perfectamente oscuras y protegidas de la luz durante 20 minutos cada 3 horas, de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Los investigadores encontraron que el brillo corporal de los hombres aumentó y disminuyó a lo largo del día, con su punto más bajo a las 10 de la mañana y el punto máximo a las 4 de la tarde. Y los hallazgos sugieren que estas emisiones de luz están relacionadas con nuestros ritmos metabólicos fluctuantes. Y dado que esta luz tenue está relacionada con el metabolismo, estos hallazgos sugieren que en el futuro las cámaras especiales que pueden detectar las emisiones de luz de una persona pueden ayudar a identificar afecciones médicas. Y también se descubrió
que nuestras caras brillan más que el resto del cuerpo, posiblemente porque la circulación facial es más densa y más cercana a la superficie. ¿Sabías que la Biblia también habla de un hombre con un rostro resplandeciente? Dice que cuando Moisés bajó del monte después de hablar con Dios, la piel de su rostro resplandecía. Pasa tiempo con Dios y emitirás un resplandor espiritual. Con su ayuda podemos convertirnos en luces en la oscuridad, reflejando la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Dios te bendiga y recuerda, en este viaje y carrera de la vida, las cosas van a terminar bien si tienes a los principios de la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir. Alzo mis ojos a los altos montes, de donde llegará mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y también el mar. Él te guarda si tu pie vacila. El que te guarda nunca dormirá. Él es tu sombra ni en la noche luna, ni sol de día te molestará. Todos los males el Señor aparta, porque tu alma Él guarda tu entrada, guardará tu salida. Sí, desde ahora, sí, desde ahora, sí, desde ahora, para siempre. Sin duda un hermoso canto del cuarteto Vida de Argentina,
un hermoso canto titulado Alzo mis ojos. Con la letra y melodía de este canto, los invito ahora a escuchar el mensaje central en las palabras de Raúl Medina, quien nos visita desde la iglesia de nuestra Universidad Adventista, UNACH, con quienes tenemos una linda relación de cooperación entre ambos canales. Lo dejamos entonces con el tema Y dijo Dios. Muy apreciado, es un placer estar con ustedes en este momento para reflexionar sobre la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el Señor? Vamos a considerar un libro que ya ha sido estudiado acá en el estudio sistemático de la Biblia, la escuela sabática, es el libro de Génesis. El segundo semestre de marzo, abril y mayo, me parece, sí, estudiamos el libro de Génesis, pero todo el libro de Génesis, y lo ampliamos en varios temas y lo discutimos varias cosas. Pero yo lo que quisiera ahora es ver los primeros 11 capítulos de Génesis en relación a cuando Dios habla. ¿Qué nos dice cuando Dios habla directamente? Ahora, quisiera darles una idea. Si ustedes van a la matutina de las damas de este año, ella está enfocándose en un tema del temor y justamente toma varios capítulos del libro de Génesis en relación al temor, cuando el ser humano tuvo temor, pero también cuando Dios le dice a Abraham, por ejemplo, no temas. Interesante que le echen una miradita, es una forma de acercarse. Pero yo quisiera con ustedes conversar acerca de cuando Dios dice, o la Biblia dice, y dijo Dios, dijo Dios. Si ustedes ven el primer capítulo, 1 y 2 de Génesis, se van a encontrar que Dios está hablando, Él porque no hay nada más, Él está creando, está diciendo se haga esto otro, una secuencia maravillosa. Y en esa secuencia Él termina, como ustedes lo saben, diciendo, mira, Dios ve su creación y dice es perfecta, es buena, pero le agrega una palabrita que es interesante, buena en gran manera. Así que capítulo 1 y 2 prácticamente es una descripción del hablar de Dios, de hablar y crear y hacer cosas nuevas. Así que 1 y 2, esa es una fase interesante. Pero en el capítulo 3 ahora nos vamos a centrar en esto cuando Dios habla. El capítulo 3 del libro de Génesis tiene 2, 4, 6, 7 expresiones de y dijo Dios. Ustedes las conocen, pero vamos a hacer algunas reflexiones sobre esto. Miren, versículo 8, por ejemplo, ¿qué lo dice? 3:8. Luego oyeron la voz de Dios, o la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Me pregunté qué hablaba, qué decía Dios cuando se paseaba, por qué la descubrieron. No lo dice la Escritura, pero lógicamente los pasajes siguientes sí hablan de lo que Dios va a decirles a ellos. Porque mire, capítulo 8, versículo 3:8 dice, oyeron la voz de Dios, pero en el 9 dice, pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Conocida la frase, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Esa es la voz que siempre está latente, pero le dice a ellos, ¿dónde estás tú? Y él respondió, ¿no es cierto?, que tuve miedo. Es una expresión interesante. En el 11 dice, entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Miren las cosas que Dios está hablando en Génesis. Primero, ¿dónde estás? Luego lo encuentra desnudo. ¿Quién te lo enseñó? Porque te esconde. En el versículo 13 dice, entonces Jehová dijo a la mujer, en respuesta de esto, ¿qué es lo que has hecho? 14 dice, Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Versículo 16, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos. Versículo 17, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé que no comieras, entonces la tierra se será maldita. En el 22, fíjese, en el 22, versículo 22 dice, luego dijo Jehová Dios al hombre, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal, ahora pues, para que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre, lo sacó del huerto del Edén. ¿Qué les parece a ustedes este hablar de Dios en el capítulo 3?
Es una secuencia en que Dios interviene para hablarle al hombre, buscarlo donde estás. Y yo me imagino que antes no pasaba así. Era agradable que viniera Dios y conversara con ellos, pero ahora están escondidos. Y termina el capítulo lamentablemente siendo expulsados de su casa, de su hogar, que Dios ha prometido que un día se los va a devolver. En el capítulo 4, fíjese, encuentro 4 textos que hablan acerca nuevamente de lo que Dios habla. Es este encuentro de Caín y Abel, que son cosas tristes en la Biblia. En realidad, yo digo que el pasaje está escrito, pero en la realidad tiene que haber sido triste cuando no se conocía de muerte, de sufrimiento, de nada. En el versículo 6 del capítulo 4 dice lo siguiente: entonces dijo a Caín, ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? No está pasando nada todavía, fíjese, es interesante esto. Si hicieres lo bueno no serás enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando, con todo tú lo dominarás. Lo que dice Dios a Caín. Y luego él va a relatar algunas cosas, pero en el versículo 9 Dios se encuentra nuevamente y habla, diciendo, entonces Jehová preguntó a Caín, mire la secuencia, ¿dónde está Abel tu hermano? Primero porque estás triste, porque estás enojado, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Y ahora, ¿dónde está tu hermano? Descubriendo Dios la respuesta, o quería la respuesta en realidad de Caín. ¿Dónde está Abel tu hermano? No sé, y medio imprudente la respuesta. Versículo 10 dice, Jehová le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas de la tierra que te abrió la boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y luego hace una descripción Dios de lo que va a pasar con la tierra, producto de este pecado. Y la última intervención que aparece Dios en el capítulo 4 es en el 15, donde dice, le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. No sé si nota la secuencia. En el capítulo 4, Dios aparece hablándole, ¿no es cierto?, el versículo 6, diciéndole algunas cosas, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás con ese carácter? Y él, lógicamente, hace lo indebido, y Dios al final le responde, mira, a pesar de todo lo que has hecho, te voy a proteger para que no te maten. Noten ustedes cómo Dios interviene, cómo Dios está hablando. En el capítulo 5 del libro de Génesis no hay una intervención directa de Dios, no aparece ninguna. Solamente encontré en el versículo 24, y miren lo interesante que se me ocurre en este momento decir, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Aquí no habla Dios en el capítulo 5, no hay ninguna expresión que diga, y dijo Dios. Pero yo me imagino que algo conversaban. ¿Qué habrán conversado? ¿Qué es lo que habrán dicho? Interesante. Algún día se lo preguntaremos quizá en este encuentro de Enoc con Dios. En el versículo 6, noten ustedes que está encreciendo la maldad del ser humano. En el capítulo 6 del libro de Génesis hay 3 expresiones de Dios que habla. Versículo 3. 6.3 dice, entonces dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Se acota la vida, la vitalidad no es la misma, el pecado está haciendo mellas, y Dios está interviniendo y dice, no contenderá, no entraremos en problemática con el hombre nuevamente. Pero luego en el 17 Dios vuelve a intervenir y dice, por eso dijo Dios, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. Esta expresión la analizamos. Yo estoy viendo cuando Dios habla. Dios está haciendo una descripción de lo que va a hacer. Tiene de alguna manera deferencia con el personaje que está acá, que está en el versículo 8, que es Noé, dice que no halló gracia ante los ojos de Jehová. Por eso le cuenta lo que va a hacer. Ahora, yo después encontré en el versículo 13, fíjese, de este mismo capítulo, que dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser humano. Miren qué interesante, dice, porque la tierra está llena de violencia a causa de
la tierra está llena de violencia a causa de ellos y no los destruiré, y yo los destruiré. Mire, este capítulo es interesante porque Dios advierte lo que está pasando, lo que está sucediendo. Se lo cuenta a un hijo de Dios, a ese que le sirve, y usted se encuentra que después Dios le hace una descripción detallada de lo que va a hacer y lo que tiene que hacer. Y si usted termina el capítulo 6 diciendo, Noé lo hizo así, todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. Es interesante. Vuelvo después, sigo avanzando el capítulo 8. Usted se encuentra con dos expresiones en que Dios interviene directamente. En el capítulo 8 aparece una expresión, el primer versículo donde dice, entonces se acordó Dios. ¿De qué se acordó? Dios no se olvida. Es esto para que nosotros entendamos cómo Dios está siempre presente, ya no a ayudarnos, a orientarnos, a dirigirnos. Se acordó Dios de Noé y de todos los animales, estaban en el arca. Y en el versículo 16, fíjense que Dios hace una descripción, se detiene a contarle al hombre algunos detalles. Versículo 16 dice lo siguiente, está justamente en el lado de acá, 16, dice lo siguiente, mire. Entonces dijo Dios a Noé, sal del arca con tu mujer y agrega todos los que estaban en el arca que salgan. Esa es la intervención de Dios. No es que Dios había olvidado, me lo dice porque está presente en relación a lo que está haciendo. Entonces dice aquí, sal del arca con tu mujer, tus hijos y todo lo que hay allí, ¿no es cierto? Y la otra intervención, ¿por qué le digo esto? Porque se ve cómo Dios está dirigiendo de alguna manera el destino humano y Él está tratando de llevar, ¿no es cierto?, que aparezca eso que se llamaría la simiente, que en Génesis 3.15 lo hace resaltar. Y en el versículo 21, mire cómo Dios habla. Al percibir Jehová olor grato, dijo en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Por qué lo hace? Hubo una intervención de Dios, destruyó todo, pero el hijo fiel, Dios lo respeta y dice, nunca más lo haré. ¿Por qué? Porque Noé había hecho un altar, había honrado a Dios, había sacrificado a Dios y había puesto, ¿no es cierto?, su confianza en el Señor. Interesante estos detalles, estos ir y venir de Dios en su conversación. En el capítulo 9 hay 4 intervenciones de Dios allí en este capítulo. En el primero dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, mire, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Cuando yo estoy en el capítulo 9 y dice fructificado y multiplicado, ¿qué les recuerda a ustedes? ¿No van al Génesis? ¿No van a la misma orden que le había dado Dios allí? ¿Se acuerdan? Exactamente, pero aquí como están ellos, Dios les da la orden que multipliquen, se fructifiquen, ¿no es cierto? Y en el versículo 11 hay una nueva intervención de Dios directamente, ¿no es cierto? Dice lo siguiente, mire, el versículo 8 voy a leer primero. También dijo Dios a Noé, a sus hijas, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. La genealogía. Noten ustedes. Versículo 11, estableceré mi pacto. Vuelve otra vez esta idea del pacto que lo hemos conversado. Estableceré mi pacto con vosotros y no volveré a exterminar a todos los seres vivos con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. En las intervenciones de Dios, que Dios está hablando, primero los saca, los libera, les muestra lo que ha sucedido y luego le dice, yo no voy a hacer nada más y te voy a proteger. Y para que tú sepas que eso es realidad, Él le dice, estableceré mi pacto, y al establecer el pacto, entonces aparece este magnífico arco iris que lo hemos visto nosotros muchas veces actuando. Me parece interesante cómo está describiéndose aquí, estas son las 2 intervenciones de Dios en el capítulo 9. Luego viene el capítulo 10. Lo estuve leyendo con detención, pero no encuentro ningún dijo Dios. Se me borraron. No están. ¿Qué es lo que sucede? Claro, hace una descripción de los descendientes de los hijos de Noé, cómo se está poblando la tierra. Y en el capítulo 11
Sí hay alguna intervención de Dios, y noten que vuelve Dios a intervenir de una manera, voy a decir así, como humana, para que nosotros la entendamos. Dice: Jehová Dios descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, mire, ¿qué dice Jehová? El pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje, han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, y aquí interviene la divinidad completa diciendo: ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Qué intervención? No sé si han notado en los pasos que dimos en que Dios está hablando, cómo Dios ha ido interviniendo y tratando de solucionar el problema del pecado, pero se ha tornado muy difícil. A tal punto que los seres humanos después del diluvio quisieron construir una torre para no oír si alguna vez volvía a llover. Qué insensatez. Pero ¿qué dice Dios? Hay que hacer algo para que no sigan con estos planes que no son mis planes, que no sirven para nada. ¿Y qué es lo que hace Dios? Entonces vuelve a intervenir diciendo: el pueblo es uno, vamos a confundir sus lenguas. Y efectivamente confunde las lenguas de todos. Y yo después no encuentro más intervenciones de Dios. Pero cuando, y quizás en algún momento vamos a conversar un poquito del capítulo 12 en adelante de Génesis, porque es la segunda parte, muy linda la segunda parte de Génesis. Pero en este instante, si usted recuerda lo que conversamos, lo que leímos, nos vamos a dar cuenta que en el capítulo 11 habla de los descendientes de Taré. ¿Qué tiene que ver Taré acá? Mire, lo que pasa es que en el 12 comienza el llamamiento de Abraham. Y Taré, ¿no es cierto?, son los descendientes, están aquí. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán engendró a Lot. ¿No? Los que siguen en la historia. Así que el capítulo 12 en realidad comienza en el versículo 27 del capítulo 11. Y después van a haber muchas intervenciones de Dios, ya no con un pueblo, con una ciudad, sino con una persona que es Abraham, que es el fundamento de su pueblo, de su descendencia, para que después llegara el momento, y en el momento preciso apareciera el Mesías. Estuve pensando acerca de estas intervenciones de Dios. Quizás usted haga una secuencia de cómo interviene, cómo actúa, pero actúa en bien del ser humano. Los capítulos 1 y 2, Dios, y perdóname que se lo diga así, Dios se sentó a planificar una creación perfecta con el propósito y con el destino que el ser humano que iba a vivir allí tuviera todo lo que necesita. Así que, como corona de la creación, aparece el ser humano, pero con todo creado para que goce la vida. Ahora, lo interesante de esto es que si una vez usted mira lo que hemos leído, va a encontrar que Dios está haciendo exactamente lo mismo. Está tratando de recuperar esa línea de salvación, esa línea de encuentro con el ser humano. Está interviniendo para eso, y cuando habla lo hace en ese sentido, esa curva. Parte de Dios solucionando el problema, parte de nuestro capítulo solucionando el problema. Ahora mi pregunta es, cuando Dios habló, por ejemplo, dijo: ¿dónde estás? ¿Qué cree que dijo? ¿Qué cree que pensó? Pensó en usted y en mí, diciéndome quizás: ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Por qué estás así amargado? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás sufriendo? Hay solución a tu problema. Y Dios nos habla hoy día claramente, tal cual le habló a Israel, le habló a la raza humana, nos habla a nosotros diciendo: ¿dónde estás? ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué estás desanimado? Yo voy a hacer tal cosa. Incluso Dios interviene hablando acerca de qué va a pasar al final. Siempre he pensado que un día, y esto lo entendemos, Dios va a volverle el jardín del Edén a Adán y Eva. Lo otro lindo que yo veo cuando Dios habla: te voy a volver a incorporar a que vivas como siempre quise en el Edén, desde el momento en que los creé. Lamentablemente el capítulo 3 nos cierra con una intervención dañina, pero el capítulo 11 nos habla de cómo Dios va a intervenir para que se forje la línea descendiente del Mesías
para solucionar el problema tuyo y mío por siempre. Sigue echando una miradita a Génesis. Busca cuando Dios interviene en los capítulos 12 en adelante. Será maravilloso encontrarte con expresiones que son muy propias para la salvación tuya y la mía. Que el Señor te bendiga y te acompañe. Descubre estas preciosas gemas de la palabra de Dios, especialmente en el libro de Génesis. ¿Qué le parece si oramos? Señor y Padre, te agradecemos porque tu palabra dice tantas cosas lindas, tantas cosas preciosas. Aquí están, Señor, para que nosotros las gocemos. Tú te has dignado a hablarnos directamente, te has dignado dirigirnos, te has dignado orientarnos y te has dignado darnos una esperanza para que nunca volvamos a tener temor, ni miedo, ni dolor, ni llanto. Porque las primeras cosas son pasadas y dice la Escritura, he aquí todas son hechas nuevas. Que el Señor los bendiga y los acompañe, que el Señor esté siempre presente en cada hogar, en cada persona que escuche estas palabras y que pueda de alguna manera encontrar para ella el consuelo, el alivio que su vida necesita. Bendiciones y gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de abrir tu palabra. Amén. Muy bien, comenzamos a despedirnos hasta el próximo sábado, cuando demos inicio a un nuevo culto de oración aquí en Ñuñoa. Que Dios les bendiga y que disfruten de una linda tarde de sábado. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.